Esa sensación, la de dar vueltas en la cama, mirar el reloj y ver cómo pasan las horas una tras otra, y mientras pensar en lo agotador que va a ser el día siguiente. Si esto suena familiar, bueno, vamos a poner un poco de luz sobre el tema. Y que nadie se sienta solo en esto, porque es algo súper común. Fíjate, estamos hablando de que entre un tercio y 2/3 de los adultos han pasado por esa lucha para poder dormir en algún momento. Es de hecho una de las quejas de salud más habituales que existen. Pero a ver, ¿qué es exactamente el insomnio? Vale, vamos al lío. Porque, a ver, mucha gente piensa que el insomnio es simplemente dormir poco. Pero no, no va de eso. El tema de fondo no es tanto la cantidad de horas que se duerme, sino la calidad de ese sueño. O sea, la capacidad de conseguir un descanso que de verdad nos recargue las pilas. Aquí tenemos la definición, digamos, del libro. Y ojo, la parte más importante es la del final. A pesar de tener la oportunidad de dormir, esto es clave, porque cambia por completo la perspectiva. No es que no haya tiempo para dormir, es que el cuerpo o la mente simplemente no colabora cuando se presenta la ocasión. Es esa lucha constante para conciliar el sueño al principio o ese despertar de repente a las 3 de la mañana y ya no poder volver a dormirse. Claro, y esa pelea que se tiene por la noche, pues tiene sus consecuencias cuando sale el sol. El insomnio, en realidad, es un problema que dura las 24 horas del día. Así que vamos a ver cuáles son esas señales, esos síntomas más típicos, porque reconocerlos es el primerísimo paso para empezar a entender qué está pasando. El más obvio, claro, es el cansancio, la fatiga. Esa sensación de ir, pues eso, con la batería al 1% durante todo el día, como si se estuviera arrastrando el cuerpo, da igual la cantidad de café que uno se tomó. Y por supuesto, el cerebro lo nota. Vaya que sí lo nota. De repente cuesta un mundo concentrarse en algo, seguir una conversación sin perderse o acordarse de cosas sencillas. Es que la falta de un buen descanso es como un freno de mano para nuestra capacidad mental. Y como no, el humor. El impacto emocional es brutal. De repente la paciencia es mucho más corta, se salta por cualquier cosa. Lo que un día normal sería una tontería, se convierte en un problemón. Vamos, que el insomnio nos pone de los nervios. Y eso, claro, afecta a cómo nos relacionamos con los demás. Aquí, en esta tabla, se ve todo de un vistazo, ¿verdad? Por un lado, los síntomas de noche, esa dificultad para empezar a dormir o los despertares. Y por otro, las consecuencias durante el día, que son como una reacción en cadena. El cansancio, los despistes, la irritabilidad e incluso, ojo, un mayor riesgo de cometer errores o tener algún accidente. Queda claro que lo que pasa por la noche se paga durante el día. Ahora viene lo curioso y lo frustrante, la verdad, y es cómo el propio insomnio se alimenta a sí mismo. Es un círculo vicioso, y a menudo empieza con un pensamiento súper simple. Ay, en la oscuridad de la habitación. Uf, no me duermo. Mañana voy a estar hecho polvo. Y claro, ese pensamiento, esa preocupación, ¿qué hace? Pues activa todas las alarmas del cuerpo, pone en marcha la ansiedad. Y eso tiene una respuesta física inmediata. El corazón empieza a ir más rápido, la mente se pone a 1000 por hora, o sea, justo lo contrario de lo que necesitamos para relajarnos y caer dormidos. Y, lógicamente, con toda esa ansiedad, dormir se vuelve todavía más difícil, lo que a su vez confirma ese primer pensamiento de «no puedo dormir». Y ¡pum!, el ciclo se cierra y vuelve a empezar. Al final, la propia preocupación por no dormir es lo que no nos deja dormir. Es la pescadilla que se muerde la cola, una trampa perfecta. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la causa? Pues la verdad es que puede haber muchas. Para poner un poco de orden, los expertos suelen clasificarlas en dos grandes grupos, dependiendo de cuánto tiempo dure el problema. Por un lado está lo que se llama insomnio agudo o de corto plazo. Este dura menos de 3 meses y normalmente está ligado a algo concreto, a una situación de estrés, un examen, un mal momento personal, un viaje con jet lag, lo típico. Pero luego está el insomnio crónico. Este ya es más persistente, dura más de 3 meses y muchas veces es una señal de que hay algo más de fondo que habría que mirar. Exacto. Cuando el problema se alarga en el tiempo, es como una luz de alarma. Puede estar conectado con temas de salud mental como la ansiedad o la depresión, que son muy comunes, o con enfermedades que provocan dolor crónico, problemas de tiroides, o incluso con otros trastornos del sueño, como la famosa apnea del sueño o el síndrome de las piernas inquietas. Y es justo por todo esto que tener un buen diagnóstico es fundamental. No se trata solo de ponerle la etiqueta de insomnio, sino de entender de dónde viene el problema para poder atacarlo de raíz. El proceso para averiguarlo es bastante lógico y está pensado para entender el patrón de sueño de cada persona. Lo primerísimo, siempre, es hablarlo con un médico o profesional de la salud.
Lo más seguro es que pida llevar un diario de sueño durante un par de semanas, para apuntar a qué hora se acuesta, se levanta, cómo se siente, y esto, junto con un examen físico y algunas preguntas sobre el estilo de vida y la historia clínica, suele dar una foco bastante clara de la situación. Aún así, a veces hay que ir un poquito más allá, sobre todo para descartar otros problemas, como por ejemplo la apnea del sueño, que a veces se disfraza de insomnio. Para eso se necesitan algunas pruebas un poco más específicas. La prueba reina, por así decirlo, es la polisomnografía. Básicamente consiste en pasar una noche en una clínica del sueño donde monitorizan de todo: la actividad del cerebro, la respiración, el corazón, los movimientos. Es como hacer un mapa súper detallado de cómo se duerme. Luego hay una opción, digamos, más sencilla, la actigrafía. Es tan simple como llevar una especie de reloj de pulsera durante 1 o 2 semanas. Este aparatito va registrando el movimiento y el reposo, y con eso se puede hacer una buena idea de los patrones de sueño, pero sin tener que salir de casa. Bien, con todo esto sobre la mesa, creo que queda bastante claro que el insomnio no es un callejón sin salida, ni mucho menos. Es una condición médica, sí, pero tiene causas que se pueden identificar y, por lo tanto, un camino para diagnosticarlo y tratarlo. La clave está en tomar las riendas del asunto. Si tuviéramos que resumir todo en 3 puntos clave, yo diría que son estos. Primero, el insomnio es un problema médico real. No es algo que uno se inventa ni está solo en la cabeza. Segundo, no tiene nada que ver con ser débil o con un fallo personal. Nada de eso. Y tercero, y el más importante de todos, conseguir un diagnóstico claro es el primer paso, el imprescindible, para volver a descansar bien. Y este es de verdad el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Intentar arreglarlo por nuestra cuenta muchas veces solo lleva a más frustración. La guía de un profesional es, sin duda, la mejor herramienta para romper ese círculo vicioso del insomnio de una vez por todas. Así que, para terminar, queda una reflexión en el aire. Ahora que sabemos un poco mejor qué es, por qué pasa y cómo se puede empezar a solucionar, la pregunta es: ¿estamos listos para dar ese primer paso? ¿Ese que puede cambiar las noches de dar vueltas en la cama por noches de auténtico descanso?